Hoy en Catástrofe la Cocina, gorditas de nata. Voy a preparar unas gorditas de nata que quedan muy esponjosas. Y mientras estaban en el sartén cocinándose, cuando ya casi estaban listas, me llegó ese inolvidable olor a feria. Ya saben que en las ferias en México hay muchos puestos en donde las venden y son deliciosas. Así que mejor vamos a ver la receta. Quédense conmigo. Lo primero es preparar nuestro prefermento, así que vamos a añadir a un bol o a un platito 5 gramos de levadura seca. Tomamos una cucharada de los 500 gramos de harina que vamos a usar para preparar nuestras gorditas. $80 mililitros de leche tibia, ni fría ni caliente. Puedes medir la temperatura y debe de estar entre 28 a 32 grados centígrados. Mezclamos. Y agregamos una cucharada de los 60 gramos de azúcar que vamos a usar para preparar nuestras gorditas. Y vamos a dejar reposar nuestro prefermento hasta que salgan muchas burbujitas. A mí esto me tomó unos 15 minutos. En otro bol añadimos la harina, como les comenté son 500 gramos de harina, pero tomamos una cucharada para el prefermento y estoy usando harina todo uso. Mezclamos con 5 gramos de sal y les recuerdo que los ingredientes en gramos y también en tazas los encuentran en la cajita de información. Continuando con la receta, hacemos un pozo en el centro. En donde vamos a vaciar nuestro prefermento, que como pueden ver tiene ya muchas burbujitas, lo que indica que está perfecto. Ahí mismo añadimos un huevo, una cucharadita de esencia de vainilla, el resto del azúcar, que como les comenté yo usé solamente 60 gramos y de ahí tomé una cucharada para el prefermento. Y aquí si lo prefieres puedes poner un poquito más de azúcar. Yo no lo hago porque me gusta comer estas gorditas con leche condensada o cajeta. Y ahí mismo vamos a agregar la mitad de la nata. En total, para esta receta usaremos 220 gramos. Esta nata la puedes conseguir en las cremerías en México, pero si por alguna razón no la encuentras, también la puedes preparar. Al final del video les voy a mostrar cómo. Y seguimos mezclando a integrar bien todos nuestros ingredientes líquidos. Y mientras hacemos esto, me gustaría comentarles que esta nata no es la misma que conocemos como crema para batir o nata para montar, sino que se obtiene al hervir la leche, pero no cualquier leche, tiene que ser una leche con un alto porcentaje de grasa, una leche bronca que ya no es tan fácil conseguir. La telita que se forma por encima cuando ya está fría, esa es la nata. Continuando con la receta, vamos a incorporar nuestra harina poco a poco y la otra mitad de la nata. Como pueden ver, mi masa continúa viéndose bastante seca, así que voy a añadir en estos momentos unos 30 mililitros más de leche. Aquí es donde tú puedes ajustar, poniendo un poquito más de leche si hace falta o un poquitito más de harina. Pero recuerda que debes obtener una masa húmeda que puedas manejar, no debe de sentirse seca. Por eso vamos a tocarla con nuestras manos. Y bueno, yo aquí ya tengo una masa húmeda lista para amasar
no voy a ponerle mantequilla porque estamos usando nata y la nata ya tiene bastante grasa. Pero tú, si lo deseas, puedes poner un poquitito de mantequilla. 20 gramos sería suficiente. Ahora removemos del bol, colocamos en una superficie limpia y seca sin poner más harina y vamos a amasar por unos 15 minutos por lo menos, o hasta obtener una masa suave, elástica, que al estirar no se rompa. Formamos una bolita y vamos a engrasar nuestro bol con un poquitito de aceite. Colocamos nuestra masita adentro y también vamos a ponerle un poquitito de aceite para que no se seque. Cubrimos y dejamos reposar a que doble su tamaño. A 25 grados centígrados la mía tardó en subir 1 hora con 30 minutos, pero si donde vives hace calor, tardará un poco menos, y si hace frío, tardará un poco más. Después de este tiempo, vamos a amasar por unos segundos para remover las burbujas de aire. Formamos nuevamente una bolita y vamos a dejar reposar nuestra masa de unos 10 a 15 minutos para poder estirarla con facilidad. Pasando este tiempo, vamos a espolvorear un poquitito de harina para que no se nos pegue la pasa a nuestra mesa. Tampoco tienes que poner tanta harina, solo un poquito para que no se nos pegue. Y vamos a estirar con ayuda de un rodillo a más o menos medio centímetro de espesor. Y ahora con un cortador o con un vasito vamos formando nuestras gorditas. Yo he usado un cortador de 10 centímetros de diámetro, pero puedes usar un cortador o un vaso más pequeño. Retiramos el exceso de masa que vamos a volver a estirar para hacer aún más gorditas. En total a mí me salieron 14. Y las vamos a ir colocando en un recipiente enharinado o en la misma mesa. Cubrimos y las vamos a dejar reposar a que doblen su tamaño. A mí esto me tomó unos 20 minutos. Y ya que han pasado unos 20 minutos, vamos a poner a calentar nuestro sartén a temperatura alta. Ya que esté caliente, vamos a reducir la temperatura a la más bajita y colocamos ahí nuestras gorditas. Cubrimos para que se cocinen mejor y las dejamos por unos 12 a 15 minutos. En mi caso, después de 12 minutos les voy a dar la vuelta. Siempre revisa a los 8 minutos, a los 9 minutos y mantén la temperatura en tu estufa en la más bajita. Cubrimos y las dejamos de 12 a 15 minutos más. Notarás que están listas porque al tocarlas deben de sonar hueco.
Y también si las tocas por los lados, por la parte blanquita, tu dedo no debe de quedar marcado. Si queda marcado quiere decir que aún están crudas. Las colocamos en una mantita para mantenerlas calientes y las puedes disfrutar con un poquito de leche condensada, con cajeta o dulce de leche, como lo conozcas. Ahora les mostraré cómo he preparado la nata por si no la consigues como yo. Agregamos a una ollita 30 gramos de mantequilla sin sal. Dejamos que se derrita y nuestra estufa debe estar a temperatura media. Añadimos 250 mililitros de crema para batir. Y 250 gramos de crema. Aquí puedes utilizar media crema y si la consigues, utiliza la lata completa. Si no, como yo, puedes usar una crema de leche con 30% de materia grasa. Mezclamos y cocinamos a temperatura media baja de 15 a 20 minutos. Debes comenzar a sentirla un poco más espesa. Ok, está lista, vamos a secarla. Solo vamos a esperar a que se enfríe un poco aquí y la vamos a transferir a otro recipiente. Aquí ya está lista. Y bueno, eso es todo. Espero que les haya gustado cómo preparé estas gorditas de nata. También les voy a dejar aquí otros 2 videos por si gustan ir a verlos. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.